¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al resumen de la lección número 3. La lección de hoy titula ¿Cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles? En la temática de la lección vamos a enfocarnos en dos detalles. En primer lugar, vamos a hablar acerca de Jesús y las Escrituras. En segundo lugar, vamos a referirnos a los apóstoles y las Escrituras. Dicho esto, vamos a leer rápidamente nuestro versículo de memoria que se encuentra en San Mateo capítulo 4, versículo 4. Dice de esta manera: Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a la primera parte de la lección: Jesús y las Escrituras. En esta sección vamos a enfocarnos en tres detalles. En primer lugar, vamos a referirnos a la tentación que afrontó Jesús, ocasión en la que Jesús recurre a las Escrituras para hacer frente a esas tentaciones. Está registrado en San Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. No vamos a leer en esta ocasión por el factor del tiempo. Ustedes pueden leer esta porción de la historia que registra Mateo. Sin embargo, allí vemos que en cada tentación que afrontó Jesús, Él se defendió con un escrito está. Es decir, Jesús usó las Escrituras como un escudo de defensa. Quiero destacar las tres ocasiones en las que Satanás quiso tentarlo y Jesús rechazó citando la palabra de Dios del Antiguo Testamento. En primer lugar, Satanás quiso tentarle a Jesús induciéndole a sobreponer sus necesidades físicas como prioridad, convirtiendo las piedras en pan. Le dice: si de verdad eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y realmente Jesús estaba pasando una necesidad física. Imagínense, 40 días de ayuno. No era poco la necesidad de comida que tenía Jesús. Y Jesús tranquilamente podría haber convertido esas piedras en pan o los panes en piedra. Para Jesús no era el problema. Pero Jesús decidió rechazar citando un pasaje del Antiguo Testamento. Citó Deuteronomios 8:3, donde dice que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces aquí vemos a Jesús usando las Escrituras para hacer frente al ataque de Satanás. En la segunda ocasión, Satanás quiso inducirle a Jesús a tentar a Dios. Le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo. Le subió allí al pináculo del templo y le desafió para que pudiese lanzarse al precipicio, y incluso citó un pasaje del libro de Salmo donde Dios promete protección y le dice: mira, si tú eres el Hijo de Dios, obviamente que Dios te va a proteger. Jesús nuevamente recurre a las Escrituras y esta vez cita Deuteronomios 6:16, donde dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios. Es verdad que Dios promete protección. Es verdad que para Dios nada es imposible. Es verdad que a Dios no se le escapa nada. Pero también es un pecado el querer tentar a Dios. En esta ocasión, Satanás le estaba queriendo hacer un desafío abierto a Dios. Y Jesús aquí usa las Escrituras como un escudo de defensa. En la tercera ocasión, Satanás exige
adoración de parte de Jesús a cambio de darle el mundo entero. Qué interesante propuesta. Sabemos que tristemente en el Edén nuestros primeros padres le regalaron prácticamente a Satanás el dominio. Satanás se constituyó a partir de entonces en el príncipe de este mundo. Es por esto que en la reunión celestial que se celebró y lo registra el libro de Job, Satanás aparece como el representante de esta tierra. Jehová le pregunta: ¿de dónde viene Satanás? Y él le responde: de rodear la tierra. Es decir, él venía allí como el representante de la tierra. Y ahora Satanás le propone a Jesús devolverle a cambio de que Jesús se postre y le adore. Le dice: mira, tú no necesitas sufrir, tú no necesitas morir en la cruz, simplemente póstrate y adórame y tendrás todo esto. Y claro, a Jesús podría haberle convenido, pero al hacer esto, Jesús estaría cayendo en el pecado, estaría transgrediendo los mandamientos de Dios y estaría cayendo en pecado, y prácticamente con esto se iba a echar por tierra todo el plan de salvación. Estaríamos nosotros también perdidos y condenados. Entonces Jesús nuevamente usa las Escrituras como un escudo de defensa y le dice: escrito está. Y en esta ocasión cita Deuteronomios capítulo 6 versículo 13, donde dice: a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Y luego dice el registro bíblico que el diablo lo derrotó al enemigo usando las Escrituras. Jesús no se valió de sí mismo por ser el Hijo de Dios. Jesús usó las Escrituras. Para Jesús las Escrituras eran tan importantes que era la fuente de autoridad. Por eso es que él recurrió a las sagradas Escrituras. Por tanto, cerrando esta primera parte de esta sección, podemos decir que para Jesús las Escrituras tenían la autoridad divina. Vamos a la parte de esta primera sección. En esta parte quiero referirme al hecho de que Jesús ratifica la vigencia de la ley y los profetas. Vivimos en un mundo donde se predica que Jesús vino a hacer a un lado el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento ya no tiene aplicación para nosotros, que Jesús estableció una nueva forma de servir a Dios, un nuevo medio de salvación. Pero Jesús fue muy claro al respecto. Quiero invitarles a leer el pasaje de San Mateo capítulo 5 versículos 17 al 18. Dice de esta manera: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús deja en claro que él no vino a abrogar la ley o los profetas, sino a cumplirlos. En otras palabras, Jesús vino a dar cumplimiento lo que la ley y los profetas decían acerca de él. Cuando Jesús menciona la ley y los profetas, se está refiriendo a dos cosas interesantes. La ley, en ese entonces, era una expresión que se refería al Pentateuco, los escritos de Moisés. Y los profetas eran las demás escrituras, los escritos de los profetas. Por lo tanto, cuando dice la ley o los profetas, se está refiriendo a todas las escrituras que existían en ese tiempo. Y Jesús dice: yo no vine a abrogar la ley o los profetas, sino a cumplirlos. Obviamente Jesús era el cumplimiento de lo que la ley y los profetas habían anticipado. Eso también lo confirma San Juan 5:39, que es un texto bastante conocido. San Juan 5:39, que dice de esta manera:
escudriñad las escrituras. Se está refiriendo a todas las escrituras del Antiguo Testamento. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Los líderes religiosos se esmeraban en escudriñar las escrituras porque ellos creían que al hacer eso tendrían la vida eterna. Pero Jesús le dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, lo que se escudriñaba las escrituras en realidad pues daba testimonio de Jesús, porque Jesús iba a ser el cumplimiento de lo que las escrituras decían. Por eso también en Lucas 24, 25 al 27, Jesús, cuando quiso enseñar a sus discípulos que iban camino a Emaús, cuando quiso demostrarles la obra que Él vino a hacer, Él usó, dice, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba todo lo que decían las escrituras acerca de Él. Es decir, la Biblia en realidad pues predecía el ministerio de Cristo, nos hablaba de Cristo. Por tanto, Jesús era el cumplimiento de las escrituras. Él no vino a abrogar, sino a cumplir. Ahora en San Mateo 5, 18, Jesús complementa y dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hay muchas partes de las escrituras que aún su cumplimiento está en proceso y se va a cumplir, porque dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo lo que las escrituras dicen se va a cumplir. Las escrituras, según este pasaje, entonces, están en plena vigencia, tienen plena validez. Se cumplieron, Jesús los cumplió, pero todavía se va a cumplir. Por lo tanto, no hay motivo alguno para hacer a un lado las escrituras. Otro detalle del cual quiero mencionar en esta parte es el hecho de que Jesús se refirió al gran mandamiento de la ley. Y está registrado en San Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40. Dice de esta manera, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es triste escuchar a muchos predicadores que dicen que el Antiguo Testamento ya no tiene aplicación, que Jesús estableció simplemente dos nuevos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Sin embargo, cuando Jesús dice que de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas, no está diciendo que la ley y los profetas ya no tienen vigencia frente a estos dos mandamientos. En realidad, lo que Jesús estaba haciendo es resumir la ley en esos dos mandamientos. Estaba resumiendo el mensaje principal de la ley en esos dos mandamientos. Incluso estaba citando pasajes del Antiguo Testamento. Cuando dice amar a Dios, por ejemplo, está citando Deuteronomios 6:10. Ahí es donde se habla de amar a Dios por sobre todo. Ahora, cuando habla del segundo mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo, no es un mandamiento nuevo, ya existía. Está citando Levítico 19:18. Usted puede corroborar. Por lo tanto, debemos dejar en claro aquí que Jesús no está anulando la ley o los profetas.
al hablar de 2 mandamientos. Jesús simplemente está resumiendo el contenido de la ley en esos 2 mandamientos. Cuando dice también la ley y los profetas, como ya les anticipé anteriormente también, era una forma abreviada de referirse a las 3 divisiones del Antiguo Testamento hecha por los judíos de ese entonces. En ese entonces los judíos lo dividían en 3 partes, todas las escrituras, en 3 grupos vamos a decir. El primero se llamaba la ley, eran los escritos de Moisés. Luego estaban los profetas y también los escritos. La ley, los profetas y los escritos era la forma como dividían los judíos de ese entonces. Pero aquí Jesús simplemente dice la ley y los profetas, resumiéndolo o refiriéndose a todas las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces vemos aquí que Jesús no invalidó la ley o los profetas. Jesús simplemente destacó el mensaje central de lo que la ley y los profetas decían. Es más, Jesús ratifica la autoridad y la validez de las escrituras y afirma que es un error el querer ignorar las escrituras. Vamos a leer en San Mateo capítulo 22 versículo 29. Dice de esta manera: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. No podemos hacer a un lado las escrituras. Es errar el querer ignorar las escrituras. Las escrituras están en plena vigencia. Vamos a la tercera parte de esta sección. Y aquí voy a referirme al hecho de que Jesús hacía del Antiguo Testamento la base de sus mensajes. Jesús en sus enseñanzas siempre se remitía a las escrituras del Antiguo Testamento. Vamos a ir, por ejemplo, a leer esta vez lo que está escrito en Lucas 24, versículo 27. Dice de esta manera: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Se dan cuenta? Cuando Jesús quería enseñar algo, él usaba todas las escrituras, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Esa era su forma de enseñar. Jesús no hizo a un lado las escrituras. Él usó las escrituras como base de su enseñanza. Otro detalle: Jesús, por ejemplo, al citar un pasaje escrito por Moisés en Génesis 2:24, dice: el que los hizo al principio dijo. Vamos a leer para que usted entienda claramente el texto que cita la lección. Está en San Mateo capítulo 19 versículo 4 y 5. Dice: él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? El que los hizo al principio, o sea, Jesús dice, el que los hizo al principio dijo. Pero si nosotros vamos a esta cita al que Jesús se remite, que es Génesis 2:24, encontramos que se trata de lo que Moisés escribió. Moisés escribió Génesis 2:24. Y en tiempo de Jesús, él está citando lo que Moisés escribió. Pero Jesús no dice, la escritura dice. Jesús dice, el que los hizo al principio dijo. En otras palabras, para Jesús lo que Moisés escribió era la misma palabra de Dios. Jesús reconocía a los escritos de Moisés como la misma palabra de Dios. Y eso es el mismo principio que se aplica a todos los escritos de los demás profetas. Otro detalle también que podemos mencionar es lo siguiente. Jesús se refiere
a lo largo de sus mensajes a varios hechos del Antiguo Testamento. El tiempo no nos alcanza para leer todos los pasajes, pero usted puede corroborar, puede leerlos. Por ejemplo, en San Mateo capítulo 12, versículo 3 y 4, Jesús se refiere a David, que comió el pan de la proposición y dio a sus soldados. Y esta historia es algo real y está escrito en 1 Samuel capítulo 21, versículo 3 al 6. Es decir, cuando Jesús habla de David en San Mateo 12, 3, 4, se está refiriendo a la historia registrada en 1 Samuel 21, 3 al 6. Otro detalle, en San Lucas 4, 25 al 26, Jesús menciona el milagro que aconteció en la casa de la viuda de Sarepta, cuando Elías multiplica la harina y el aceite, ¿no? Esta historia está registrado en realidad en Primera Reyes 17, 8 al 15. Jesús conocía esta historia. En Lucas capítulo 4, versículo 27, Jesús también menciona la curación de el general Naamán, el sirio, de la curación de su lepra. Y esta historia está registrado en Segunda Reyes capítulo 5, versículo 1 al 14. Es decir, Jesús conocía muy bien el Antiguo Testamento. En Lucas 11:51, por ejemplo, Jesús se refiere a la muerte de Abel y la muerte de Zacarías. Y esto también fue algo real y estaba escrito en el caso de Abel en Génesis capítulo 4, versículo 3 al 11. Y en el caso de la muerte de Zacarías está registrado en Segunda Crónica 24, versículo 20 al 22. Por último, en San Mateo 24, 38, Jesús menciona un hecho histórico también real. Menciona el diluvio. Y eso está registrado en Génesis capítulo 6 y capítulo 7. En otras palabras, a lo largo de sus predicaciones, de sus mensajes, Jesús se basó en varias porciones del Antiguo Testamento. Por lo tanto, para concluir esta sección de la primera parte de la lección, podemos decir que para Jesús, siendo aún el Hijo de Dios, Él no hizo a un lado las Escrituras. Para Jesús, las Escrituras eran la fuente de la autoridad divina, era la palabra de Dios, y Él las usaba para enseñar en sus mensajes. Vamos ahora rápidamente a la tercera parte de la lección. Y aquí vamos a hablar acerca de los apóstoles y las Escrituras. Si Jesús reconocía la autoridad de las Escrituras y las usaba como fuente, como base de sus mensajes, no queda duda que los apóstoles también lo hacían de la misma manera. Los apóstoles consideraban las Escrituras como algo muy sagrado, por ser la palabra inspirada de Dios. Por ejemplo, en Romanos, vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 2, dice Pablo, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Se dan cuenta? Para Pablo, lo que los profetas escribieron eran las Santas Escrituras. No era cualquier libro, eran las Santas Escrituras. Tengo otra cita en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Para Pablo eran las sagradas Escrituras, no era cualquier libro. Pablo lo llama las sagradas Escrituras. Ahora vamos a mencionar algunos detalles más. Quiero invitarles a leer Romanos 9, 17. Dice de esta manera, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra.
la escritura dice a Faraón. Eso es lo que dice Pablo. Y está citando un pasaje escrito por Moisés en Éxodo 9:16. Vamos a ir a leer. Dice de esta manera: y la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Idéntico, ¿verdad? Pablo estaba citando este pasaje, pero aquí hay algo interesante. Pablo dice, las escrituras dicen de Faraón. Pero si vamos aquí a Éxodo 9:16, el que dice al Faraón fue Dios a través de Moisés, fue Dios, fue la palabra de Jehová. Por lo tanto, para Pablo, lo que Jehová dijo eran las escrituras. Tengo otra cita en Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. Pablo dice, y la escritura, previendo, dice, que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, es decir, para Pablo, la escritura dice, en ti serán benditas todas las naciones. Pero si vamos a leer Génesis 12:3, que está citando, ahí el que dice estas palabras es Jehová. Pero Pablo dice, las escrituras dicen. En otras palabras, para Pablo, lo que Jehová dijo eran las escrituras. Y las escrituras obviamente son palabra de Jehová, no hay para dónde perdernos. Por último, también encontramos a los apóstoles citando pasajes del Antiguo Testamento. Rápidamente voy a hacer referencia a algunas de ellas. Hechos capítulo 4, versículo 24 al 26, dice de esta manera, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aquí se está repitiendo una cita del Antiguo Testamento. El versículo 25 dice, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Ahora vamos a ir a leer Salmo capítulo 146, versículo 6. Esta es la cita que se está usando ahí en Hechos. Y vamos a leer también Salmo 2, versículo 2. Dice así, versículo 6. El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Idéntico a lo que dice Hechos, ¿no? Que guarda la verdad para siempre. Ahora vamos a leer Salmos capítulo 2, versículo 2 también. Dice así. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán contra Jehová y contra su ungido diciendo. O sea, encontramos ahí a los apóstoles repitiendo lo que estaba escrito en Salmo. Tengo otra cita también para leerlos. Está en Hechos 13, versículo 32 al 36. Dice de esta manera. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles a David. El 35. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Bien, hay algunas frases que se destacan aquí, que están escritos,
o que estaban escritos en el Antiguo Testamento, en el libro de Salmo. Vamos a ir a leer libro de Salmos, capítulo 16, versículo 10. Ahí está una de las porciones que se cita en Hechos. Dice de esta manera: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que dice Hechos. Es decir, los apóstoles reconocían las Escrituras como la palabra de Dios y como la fuente de autoridad para sus enseñanzas. Los apóstoles tampoco ignoraron las Escrituras. Los apóstoles reconocían las Escrituras y hacían la base de sus mensajes. La aplicación a la vida. Según San Mateo 22:29, rechazar la validez y la autoridad de las Escrituras es una insensatez, es un error. La palabra de Dios, a pesar de su antigüedad, sigue siendo una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino, como dice Salmo 119, verso 105. En Romanos 15:4 también Pablo nos dice: todo lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Es decir, hoy tenemos las Escrituras que nos hablan de personajes, de sus hechos buenos, sus hechos malos, de las instrucciones de Dios. Todo eso fue escrito para nuestra enseñanza, es decir, tiene plena validez para nosotros. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual, por lo que necesitamos acudir a ella todos los días, así como nos alimentamos nuestro cuerpo. Usted no se conforma con simplemente servirse un plato y dicen, bueno, es suficiente para toda la semana. No, usted necesita alimentarse diariamente y 3 veces al día. Nosotros en la vida espiritual de igual manera necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios para tener la salud espiritual. Que Dios los bendiga. Esto ha sido el resumen de la lección de la escuela sabática. Fue un gusto compartirlos. Nos reencontramos en la próxima lección. Hasta entonces.